Bueno, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera jornada que celebramos este curso académico en el marco de actividades del máster en estudios de género. La siguiente jornada se celebrará en marzo y tanto noviembre como marzo son meses con un especial significado para el avance de la igualdad y para el feminismo. Y entonces es cierto que ha habido muchísimos avances. Es cierto que, sobre todo en los últimos años, España, con respecto a otros países de nuestro entorno, se ha incorporado más tarde a estos avances de género, pero sí podemos decir que se han producido de manera más intensa con respecto a muchos países de nuestro entorno. Y de hecho, pues, la Ley de Igualdad, España es pionera en este sentido. Pero también es cierto que nos quedan muchos desafíos y mucho camino por recorrer. Y en este sentido, me parece importante señalar dos datos con respecto a lo que ocurre con las nuevas generaciones. Un primer dato tiene que ver con que son datos del Barómetro de Juventud y Género, del último Barómetro de Juventud y Género de la FAD, del Centro Reina Sofía, y en los datos podemos ver que el 17% de las personas jóvenes consideran que la violencia de género es habitual en la pareja y es un problema de baja intensidad. El 30% cree que es algo que está mal, pero que es inevitable porque siempre ha existido. Y un 18% niega la violencia de género contra las mujeres o le resta importancia, argumentando que es un invento ideológico. Este dato era del 12% en 2019, es decir, que ha aumentado del 12 al 18%. El segundo dato tiene que ver con el porcentaje de jóvenes que se considera feministas. Desde 2017, que fue el primer barómetro, es la primera vez que se observa un descenso en el porcentaje de mujeres jóvenes que se autodefine como feminista. En 2021 era el 67,1% y en 2023 el 57,4%. En cualquier caso, el doble de los chicos que se definen como feministas, que solo son el 26%. Creo que son datos verdaderamente preocupantes y creo que son datos que ponen de manifiesto, entre otras cosas, pues la ideologización de problemas de género que tienen una enorme gravedad. De alguna manera, esta mesa está pensada para reflexionar sobre estas y sobre otras cuestiones que tienen que ver con los avances y los desafíos del feminismo, de la igualdad de género y el papel del feminismo académico en estos procesos. Tenemos a 4 ponentes que realmente cuesta hablar de sus currículums, creo que sus nombres diríamos que hablan por sí solos, pero es cierto que hay muchas estudiantes aquí y entonces, bueno, pues voy a dar simplemente unas breves pinceladas sobre sus trayectorias profesionales y académicas para que os hagáis una idea del papel que han tenido en este, digamos, proceso del desarrollo del feminismo en nuestro país, del feminismo académico. En primer lugar, Inés Alberdi, que es además la coordinadora de esta mesa, catedrática de Sociología y pionera en la incorporación del enfoque de género en la investigación de estudios sociales. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid y directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres, UNIFEM, que ahora está fusionado con ONU Mujeres. Además de una trayectoria, su trayectoria docente e investigadora ha sido galardonada en 2019 con el Premio Nacional de Sociología y de Ciencia Política. Mucho que yo creo que ya habla por sí solo. Con respecto a Cecilia Castaño, como veis, no voy a entrar en todo el detalle de vuestros enormes currículos porque si no perdería todo el tiempo que tenemos para hoy. Cecilia Castaño es catedrática en Economía y experta en tecnologías de la información y su efecto en las trayectorias de las mujeres, y pionera en el estudio de la brecha digital de género y el acceso de las mujeres a la sociedad de la información. En 2006 creó el programa de investigación sobre género y TIC del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC y el Observatorio de Igualdad de la UCM. Además de investigadora y docente en el Máster de Estudios de Género y en su momento también codirectora, ha sido miembro de la Mesa de Género del Ministerio de Universidades y ha tenido también numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Avanza y el Accessit al Premio Ángeles Durán,
Además, hay incluso unos premios que ahora llevan su nombre, unos premios orientados a promover la igualdad de género en las TIC y en STEM. Luisa Posada es catedrática de Filosofía y reconocida experta en teoría feminista. Ha sido directora del Magíster en Estudio de las Mujeres y del título propio de la UCM Máster en Feminismo, además de docente en el Máster de Estudios de Género hasta el curso pasado y también del programa de doctorado del Instituto de Investigaciones Feministas. Es una reconocida activista por los derechos de las mujeres y autora de un enorme número de artículos científicos y de libros. Y además ha sido experta del Observatorio Estatal de Violencia sobre las Mujeres. Y Fátima Arranz, profesora titular de Sociología y experta en metodología en investigación social con perspectiva de género. Fátima Arranz ha sido codirectora del programa de doctorado La perspectiva de género en las ciencias sociales, que fue el primer programa de doctorado con esta perspectiva en las universidades españolas. También codirectora del máster Igualdad de género en la perspectiva de las ciencias sociales, del título propio Magíster Igualdad de género, agentes y políticas y del diploma Estudios de violencia de género. Además, Fátima ha sido vicesecretaria y vicedecana de investigación y políticas de igualdad en esta facultad. Su labor ha sido reconocida con numerosos premios también, entre ellos el premio Ángeles Durán y el premio Muñoz Suay de la Academia de Cine Español. Es cierto que hay muchos aspectos que convergen en sus trayectorias, son académicas, son feministas, son pioneras en los estudios de género y en esta aproximación desde la perspectiva, digamos, académica, pero también tienen unos perfiles diversos que yo creo que van a ofrecernos una visión muy rica de los temas que se van a debatir hoy aquí. Así que, sin más preámbulos, quiero agradecerles enormemente que hayan aceptado la invitación a participar en esta mesa. Gracias por vuestra generosidad y, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con esta mesa redonda. Muy bien, buenas tardes. Yo soy Inés Alberdi y seré la coordinadora de lo que hablemos nosotras cuatro. Nosotros vamos a hacer un planteamiento en el que hablaremos de cómo se ha institucionalizado el feminismo y los estudios de género en la universidad, también de cómo cambian o cómo han cambiado las teorías de género, las teorías sobre feminismo en estos casi 50 años y también de cómo influye el ser mujer o el ser hombre en el uso de las tecnologías, que es un tema de mucha actualidad. Pero antes, un poco como presentación, vamos a hablar de cada una de nosotras, de nuestra experiencia, de cómo hemos llegado al feminismo. Como empiezo yo, y también soy la más veterana, yo os podría decir que me vinculé con los estudios del feminismo y con lo que se llamaba en los años 60 el movimiento de liberación de la mujer cuando estaba en esta facultad. Bueno, era la Facultad de Políticas y Económicas hasta 1969, con todo el movimiento de protesta contra la dictadura y un poco contra todo que había entre los estudiantes en el 68, nos separaron a económicas y políticas y a nosotros nos llevaron a una facultad solo de ciencias políticas. Pero eso fue en el 69. Pero en el 74 se creó por primera vez la Facultad de Sociología y entonces pasó a ser Políticas y Sociología, todavía ahí donde está el Palacio de la Moncloa. Y luego ya nos vinimos en los años 90 a esta nueva facultad. Pero el caso es que yo me vinculé, empecé, aunque estábamos todos vinculados al movimiento contra la dictadura, lo que se llamaba la oposición al régimen, que tanto muchos intelectuales, pero sobre todo la clase obrera y los estudiantes eran los que más se movían en aquellos años difíciles, porque pues teníamos una dictadura y todo estaba prohibido, pero en la universidad teníamos esa ventaja de poder estar juntos. Y de aquel movimiento de estudiantes empezaron a surgir las primeras feministas. Nos reuníamos, discutíamos, pues ¿por qué no podemos hablar en las asambleas? Es decir, las mesas eran todas de chicos.
cuando a lo mejor corríamos el mismo riesgo de que nos pegaran los grises o que nos apalearan, yo qué sé. Es decir, surge a nivel internacional, pero a la vez también a nivel español, muy mezclado. Nos mandaban papeles, nos mandaban libros, leíamos cosas y sobre todo son las mujeres abogadas las que más se movilizan. Yo me acuerdo de Lidia Falcón, que escribió un libro fantástico que se llamaba Cartas a una idiota española. Y entonces, página a página, te iba contando la injusticia del Código Civil, que era distinta si eres hombre o mujer, la injusticia del Código Penal, que era totalmente distinta, lo terrible que era casarse porque perdías todos los derechos. Fijaros que el Código Penal decía, bueno, primero decía, el adulterio es delito, puedes ir a la cárcel por ser adúltera, pero ¿cómo comete adulterio la mujer? La mujer casada que yace con varón que no sea su marido, aunque sea solo una vez, comete adulterio y la vamos a castigar. ¿Y cómo comete adulterio el hombre? El hombre casado que mantiene manceba en casa o notoriamente fuera de ella. Es decir, era una desigualdad, una injusticia. Podías, vamos, a mí no me metieron nunca a una chica en casa, pero tenía el mismo castigo el tío que metía a su amiga en casa que una pobre casada que tuviera un día o un flirt con un amigo. En fin, entonces, pero en sociología, que también estudiábamos, en políticas, que también estudiábamos derecho, había muchas asignaturas de derecho, vosotros lo sabréis, pues también empezó esa preocupación por cambiar las cosas, por la democracia, por la igualdad, por tener un poco más de libertad a las mujeres y empezamos a reunirnos. Había reuniones de grupo, de amigas y se llamaban grupos de concienciación. Y entonces allí decíamos, pues mi hermano mayor le dejan volver, no sé, pues a las 2 de la mañana y yo tengo que estar a las 10 en casa a cenar. En fin, todas las cosas. Y luego había un tema que nos unía mucho en la pelotera de protestar, que era los anticonceptivos. En España, hasta 1978, era delito usar anticonceptivos, difundirlos, hablar de ellos. Entonces las mujeres sabíamos que ese era un tema muy fuerte porque estaba relacionado las relaciones sexuales con los hijos, cosa que ahora felizmente se ha independizado. Y además, desde el año 65 ya se había inventado la píldora, pero en España estaba prohibido el uso de la píldora. Como se había inventado porque los investigadores no buscaban anticonceptivos, buscaban aliviar las reglas dolorosas de las mujeres. Y entonces era una píldora, una pastilla, que te aliviaba las reglas. Entonces, desde 1965 a 1978, nunca hubo tantas mujeres con problemas de regla en este país, porque los médicos comprensivos te daban la píldora, decían que era para la regla y ya salvaban el tema delictivo, porque estaba en el Código Penal. En fin, o sea que yo me vinculé muy temprano y luego ya mucho más tarde ya empezamos a vincular. Yo era todavía estudiante, a partir del 71 empecé a ser profesora ayudante y aunque no se hablaba en ningún currículum, empecé a hablar de ello en las clases. Yo me dediqué a la sociología de la familia porque las feministas pensábamos que la familia era la institución que acababa con las libertades de las mujeres. En momentos de dictadura era así. Luego se ha visto que no, que la familia puede ser una familia estupenda y puede ser muy bueno formar una familia, el que quiera. Pero la lucha contra la familia formaba parte de la lucha por la liberación de la mujer. Y entonces me vinculé a sociología de la familia y ahí seguí trabajando. Pero bueno, también es bueno que os cuenten sus experiencias de cómo se vincularon al feminismo. Fátima, por ejemplo, hablas tú y luego Luisa. Bien,
Bueno, buenas tardes y quiero agradecer a la coordinadora de este máster su invitación y sobre todo quiero agradecerle el que haya pensado efectivamente que ha habido un feminismo antes de hoy y de este curso, que es lo que se nos suele olvidar. Entonces, especialmente quiero agradecer por eso y porque de alguna manera son nuestras seguidoras de coordinación de este máster que al principio fuimos Cecilia Castaño y yo. Bien, respecto a lo que estaba comentando Inés, efectivamente yo fui alumna de Inés y la asignatura de Sociología de la Familia era una asignatura que se daba en quinto curso, era optativa porque yo era de la especialidad industrial y entonces la cogí interesadamente, ¿no? Yo pensé que ya se llamaba género, pero no, efectivamente era ya familia, lo que pasa que Inés y Enrique Gil Calvo, que eran los dos profesores que daban la asignatura, pues hablaban del tema del feminismo. El tema del feminismo, como bien ha explicado Inés, en la transición política, que es cuando en la mayoría de los países europeos se está, digamos, más activamente en el feminismo, en España pues teníamos que compatibilizarlo, entre comillas, con la lucha antifranquista, ¿no? Y, bueno, pues las lecturas de la revista Vindicación o incluso el propio revista Triunfo, era revista, sobre todo en Triunfo, había algunos artículos sobre el feminismo, más que hoy en día por parte de la izquierda, y desde luego en esa formación sobre el feminismo tuvo mucho que ver, como decía Inés, el estar en esta facultad. Facultad de Sociología, en una facultad, pues bueno, como su nombre indica, una facultad bastante activa en temas sociales. Y las lecturas, pues las lecturas eran lecturas clásicas, claro, desde las francesas como Simone de Beauvoir o la propia Lidia Falcón, el texto La razón feminista, y luego enseguida enlazamos con las, digamos, fundamentalmente en España, que hemos tenido muy buenas pensadoras como Celia Amorós, ¿no? Entonces, yo creo que fue fundamental en la formación de las feministas académicas en esos momentos estas autoras. Fue fundamentalmente autoformación, porque cuando acabamos los estudios, cuando acabé yo, que yo creo que soy de las más jóvenes, yo acabé en los años mitad de los 80, justamente no había ninguna asignatura de género, ¿no? Y cuando ya decidimos comenzar, pues bueno, teníamos todo por hacer, ¿no? Lo que sí que yo detecté desde muy pronto que quizá no le poníamos ese nombre, el tema de la violencia que había contra las mujeres en los propios grupos de izquierdas. Yo soy de la generación que en la facultad ya habían pasado los partidos que habían estado, digamos, prohibidos por la dictadura, como el PC, el PSOE, etcétera, y las personas que estábamos estudiando en los años 80 conformamos un grupo en esta facultad que era el grupo izquierdista, ACDATA, bueno, era una mezcla alternativa y más allá de la izquierda, como os podéis imaginar cómo éramos, que se llamaba COZ, ¿no? Entonces, sí que, entonces, lo cuento porque en estos grupos sí que había compañeros muy, como os imaginar, con un perfil muy de izquierdas, pero que las relaciones que establecían con las mujeres pasaban muchas veces, aunque fuesen relaciones de pareja, pasaban por la violencia física y, por supuesto, sí que también en aquella época, estoy hablando de finales de 80 y finales, por supuesto, las mujeres siempre éramos, como algo tampoco ha cambiado mucho, es decir, que la mayoría de los grupos de gente joven y muy alternativos o muy de izquierdas, las mujeres cada vez menos, pero todavía no tienen el papel que yo creo que deben tener. Pues bien, en esta formación, yo no sé si ya pasa a la formación de la institucionalización o en la facultad. No, porque todas vais vale, a hablar pues, vale, de acuerdo. Vale, pues de acuerdo. Puede hablar de cómo se vinculó al feminismo. Vale. A ver. Bueno, buenas tardes. Yo me sumo también al agradecimiento de Fátima a la coordinadora del máster, a Susana, por habernos querido invitar y por la presentación también. Bueno, yo, ya se ha comentado aquí, entré en la universidad en el año 1975, estamos hablando de fechas similares,
Y ya en la universidad entré en contacto con grupos feministas que en aquel momento eran el frente feminista de algunos partidos. Y yo en concreto entré en contacto con el Movimiento Democrático de la Mujer, que era el frente feminista del que entonces todavía era el ilegalizado, que luego se legalizó enseguida, el Partido Comunista, ¿no? Pero también después entré en contacto con otras asociaciones feministas universitarias que no estaban vinculadas a ningún partido, como no sé si recordaréis AUPEM, que era una organización feminista universitaria, donde ya empezábamos a hacer lecturas de feministas como las que ha citado Fátima, como Simone de Beauvoir y otras. Pero realmente mi vinculación con los estudios feministas o con el feminismo académico va de la mano de la filósofa Celia Amorós, que ha citado Fátima, porque Celia Amorós organizó un seminario que llamó Seminario de Feminismo e Ilustración en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense en 1987 y fue un seminario que duró más de 10 años. Ahí Celia Amorós ya había publicado lo que era su primer libro sobre feminismo, que se tituló Hacia una crítica de la razón patriarcal, que lo publicó en 1985. Y ahí, con ese libro, ella pensó que se podía elaborar lo que llamó un feminismo filosófico. Un feminismo filosófico que definía como que el feminismo puede ser tematizado filosóficamente. De manera que hizo este seminario, que nos reuníamos los jueves durante casi 5 horas hasta que nos echaban en la Facultad de Filosofía, con otras investigadoras que hoy también siguen haciendo teoría feminista, como son Ana de Miguel, Rosa Cobo, Alicia Puleo, coincidimos allí, y otras más. Y era un seminario que se declaraba de un feminismo ilustrado, es decir, de un feminismo que hereda de la modernidad ilustrada del siglo XVIII las consignas universales de ciudadanía, de sujeto político y de igualdad. Pero a la vez era crítico con la Ilustración. Era crítico porque la Ilustración no había sido insuficiente para llevar la igualdad o hacer extensiva la igualdad a los derechos de las mujeres. Y por tanto, como le decía Amorós, el feminismo era un hijo bastardo o no querido de la Ilustración. Aún así, nosotros estábamos en ese proyecto del feminismo ilustrado. Y después yo he realizado numerosos seminarios y proyectos de investigación también con Celia Amorós, no solo sobre ilustración, sino sobre otros temas que se ponían en la palestra, como fue el multiculturalismo, como fue otro proyecto de investigación sobre feminismo e islam, entre otros, porque participábamos con esta filósofa importante, filósofa española, en este tipo de seminarios y proyectos desde 1987 hasta prácticamente su jubilación como catedrática de la Universidad de la UNED, primero fue de la Universidad Complutense de Madrid, hasta su jubilación en 2010. Bueno, este feminismo filosófico y este seminario de feminismo e ilustración se haya recogido en un libro que ha publicado una autora que se llama Marta Madruga, si alguien tiene interés, y que se titula justamente así, Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional, y que es fruto de su tesis doctoral sobre esta experiencia. Sin duda, ese feminismo filosófico y otros proyectos que realizamos fueron el germen de lo que luego se consolidó como asignaturas dentro de mis estudios, dentro de la Facultad de Filosofía, como luego si acaso ya comentaré, y se trataba de seminarios de lectura y de debate. En esos momentos, en los años 80, el debate era un debate entre los llamados feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. Ese debate, lo resumo mucho, fue un debate intrafeminista de género. ¿En qué sentido? En el sentido de que el feminismo de la diferencia abogaba porque la diversidad o la dualidad genérica masculino y femenino no es algo construido culturalmente, en tanto que el feminismo de la igualdad abogaba por la superación de los géneros en una sociedad no patriarcal, pero de individuos. Estos fueron unos debates bastante intensos en ese momento y, bueno, vienen sobre todo de lo que se entiende por género a partir del feminismo contemporáneo, que es quien elabora
esa resignificación del concepto de género en los años 70, particularmente con Kate Millett. Bueno, por resumir mucho, yo entré también en contacto con el Instituto de Investigaciones Feministas y mi vinculación con los estudios académicos van de la mano, como he dicho, de la filósofa Celia Amorós. Yo, cuando entré en contacto con ella en 1987, ya estaba terminando la tesis, pero veía que no tenía sentido mi trabajo filosófico, lo encontraba un sinsentido hasta que pude, de alguna manera, enganchar con esta posibilidad del feminismo filosófico. O sea que esta sería la vinculación, por resumir. Por supuesto, muchísimas gracias, Susana, querida Susana, por organizar esta mesa. Yo tengo una trayectoria muy diferente a las demás, porque en realidad fue en el instituto, en los dos años de bachiller, cuando la profesora de francés que tenía, que era una mujer progresista, notaba leer pues, a Albert Camus, a Sartre, a André Malraux y La condición humana, y a mí me dio El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Y me dijo, no te leas el primer tomo, léete el segundo y léete el capítulo que habla de la joven, ¿no? Y entonces ahí me vi reflejada y ahí se me desmontó todo el amor romántico que estaba pululando en el ambiente y realmente me sentí mal, porque pensé que el ser mujer era una cosa complicada en la sociedad en la que vivíamos, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se reflejó eso? Pues en que no me eché novio en muchísimo tiempo, porque no lo veía yo claro aquello. Sin embargo, cuando entré aquí en la facultad, empecé a trabajar en el Departamento de Economía y me encaucé por ahí. Estuve un tiempo trabajando en comisiones obreras, me preocupaban mucho las desigualdades, las desigualdades de clase, ¿no? Entre empresarios y trabajadores, y decidí hacer la tesis sobre la industria del automóvil, el impacto del cambio tecnológico sobre el empleo y el trabajo. Y entonces, un día, cuando estaba entrevistando a un ingeniero en una planta en la que habían introducido algunos robots, y yo le decía, pero si hay robots, ¿por qué no hay mujeres en esta planta? Y el señor me decía, es muy sencillo, porque el cuerpo de los hombres y de las mujeres es distinto. El de los hombres tiene esta forma y el tren superior es más importante y eso te promueve la acción, tal, y el de las mujeres, en cambio, es como un triángulo invertido que necesita estar sentado, que tiene las caderas más anchas, no sé. Entonces, yo miré a mi alrededor y lo que veía no eran hombres atléticos ahí como potrillos esperando a lanzarse a la carrera, sino que veía era gente calva, con tripa. Y entonces, de verdad que ahí me di cuenta de los estereotipos de género. Me di cuenta de los estereotipos de género de una manera muy intuitiva. Y me di cuenta de que la realidad no era como nos la contaban, ¿no? Y después también, seguí en esa línea. Yo estaba en economía, me preocupaban mucho los problemas de desigualdades, pero me fui dando cuenta de que la realidad no era como nos la contaban, y eso es lo que a mí, a la postre, me ha llevado al feminismo. Pero no tanto por lecturas, después de aquella primera lectura de Simone de Beauvoir, que me dejó súper deprimida, ¿no? Lo que me llevó fue, a mí lo que se me preocupó fue conseguir datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para mostrar las desigualdades, para que se pudieran tomar decisiones, los políticos, las mujeres políticas, las empresas, etcétera, para acabar con las desigualdades. Pero bueno, no voy a contar más, pero vaya que mi trayectoria ha sido diferente. Gracias. Bien, gracias a todas por contar un poco para ponernos en situación. En la facultad tardó muchísimo, en las facultades, en la Universidad Española, tardó muchísimo en institucionalizarse el estudio del género, los estudios de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, pensar que en 1973 se presentó la primera tesis que podríamos considerar de género. María Ángeles Durán presentó en esta facultad los estudios sobre el trabajo de las mujeres y le dieron muy buena nota, se valoró mucho su trabajo,
pero a nivel académico se consideraba que María Ángeles estaba trabajando un tema de segunda. Es decir, los temas relativos a las mujeres eran de segunda categoría, no eran profundos académicamente como debía ser. Pero hemos avanzado mucho, ahora tenemos asignaturas, tenemos doctorado de género, tenemos... Es decir, ha habido un avance muy grande, pero quizás la que mejor nos lo puede contar es Fátima, que ha estado en la institucionalización de los estudios de género en esta facultad y a nivel de toda la Universidad Española desde sus comienzos. ¿Verdad? Es que me equivoco ya, rojo y verde. Bien, efectivamente, en España sufrimos cierto retraso, pero digo cierto retraso porque en la institucionalización de los estudios, depende con qué nos comparemos. Con Estados Unidos llevamos exactamente 20 años de diferencia, porque en el año 2000 estuve haciendo un intercambio, fui a la Universidad de California, Santa Cruz, y celebraban justamente el 20 años de estudios de género. Entonces nos sacan esa diferencia de años, ¿no? Que os dirán 20 años en los que llevamos. Y digo relativa porque en comparación con países europeos, pues Francia íbamos adelantadas, sobre Italia también, no sobre Holanda, porque Holanda era un país como los países anglosajones en los que efectivamente el feminismo ya estaba institucionalizado y había un mayor calado dentro de lo que es el mundo académico, ¿no? Es decir, que para los países latinos o del sur, yo creo que fuimos bastante pioneras en ese aspecto. Y yo creo que es interesante para todas vosotras conocer un poco cuáles han sido, digamos, esos primeros pasos, porque lo que tiene el feminismo es que siempre estamos en el punto cero, lo que adelantamos luego retrasamos. Entonces yo creo que puede ser útil tomar apuntes para cuando os tengáis la próxima vez, porque yo en estos años que llevo siempre he sido fundadora. Empecé con la fundación de los estudios de género con mis compañeras y ahora hace 2 años, desde el año 2021 que me jubilé, pasé a fundar un partido político en España que es el Partido Feministas al Congreso, es decir, otro partido distinto al de Celia Moros, Lidia Falcón. Entonces, os digo que es interesante porque para el feminismo y sobre todo para las mujeres, en ese ganar derechos hay que afianzarlos. O sea, ganar derechos no solamente es una conquista, sino que luego hay que profundizar y afianzarlo. Y la única manera de afianzar es a través de la institucionalización. Por eso para nosotras era muy importante que, aunque en los años 80 se había fundado el Instituto de Investigaciones Feministas en la Complutense, que además esta facultad también colaboró en esa fundación, pero el Instituto de Investigaciones Feministas de alguna manera estaba un poco al margen. Nosotras queríamos estar en el medio y la forma de estar en el medio era que se institucionalizase los estudios de género en los que son los programas oficiales. Eso nos costó un tiempo, esa institucionalización, por varias causas. Una de ellas era justamente las resistencias que había a que el feminismo estuviese, digamos, en el medio, ¿no? En el medio junto a otros estudios como podía ser la sociología del trabajo o cualquier otro tipo de especialidad. Y para ello, para lograrlo, esa institucionalización, las mujeres en aquel momento, profesoras que estábamos en distintos departamentos, como ha comentado Inés, ella estaba en un departamento y pudo a través de sociología de la familia desarrollar, pero había que buscar, digamos, esa mayor centralización. Yo tuve la suerte de estar en un departamento que era de metodología y también tuve la suerte de tener unos compañeros que tenían mucho trabajo y no estaban chinchando a ver cómo podían fastidiar a las feministas, y entonces, pues bueno, para no perder tiempo nos decían que sí a todo, ¿no? Entonces, a través de mi departamento se pudo institucionalizar, por ejemplo, lo que fue el primer programa de doctorado. El primer programa de doctorado en España, no solamente en esta universidad, sino en el resto de España, se promovió desde esta facultad.
y justamente fue en el año 97, en el curso 97-98. Y fue también, de alguna manera, por esa inquietud que había entre las propias profesoras, que aunque estábamos en distintos departamentos, queríamos de alguna manera que hubiese esa confluencia y ese reconocimiento oficial, porque un reconocimiento de que existíamos. Una de las tácticas que mejor emplea el patriarcado y la sigue empleando es el ninguneo. No existimos, os damos dinero, pero quitaros del medio porque me molestáis. Entonces, nosotros justamente queríamos eso, tener esa centralidad que tenían el resto de especialidades y de estudios. Y pudimos conformar, porque ya sabéis que bueno, no habéis conocido los programas de doctorado. Los programas de doctorado estaban compuestos de distintas asignaturas. Digo, de los planes viejos. Hoy en día el programa de doctorado ha desaparecido como tal, son simplemente algunas sesiones, pero el programa de doctorado, que ahora lo suple de alguna manera los másteres en esa formación después de la licenciatura o de los grados, el programa de doctorado estaba conformado pues, en distintos cursos que daba cada profesor, que tenía cierta libertad, y las feministas decidimos, digo feministas porque hasta ese momento oficialmente no existía en la universidad, decidimos reunirnos bajo ese paraguas que daba el programa para explicar nuestro punto de vista de lo que era digamos, la disciplina que nosotras habíamos elegido desde el punto de vista feminista. Fue un curso que yo creo que mis compañeras compartiremos, que prácticamente íbamos aprendiendo feminismo al tiempo que lo dábamos. ¿Por qué? Porque mi formación en lo que había sido la carrera había sido, no había habido, digamos, cursos ni experiencia en la teoría feminista, y yo sé que el primer curso que di, que se llamaba Conflicto, Género y Violencia en la Investigación Empírica, lo de investigación empírica me lo sabía bien porque era mi especialidad en metodología, pero el tema del conflicto y género necesitaba la teoría feminista, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando prácticamente al mismo tiempo que daba los cursos, hice también el curso que había inaugurado Celia Morós, después, que era el de teoría feminista. Y de alguna manera esa formación yo creo que fue muy enriquecedora tanto para las estudiantes como para las propias profesoras, aunque las profesoras siempre que damos clases siempre te lo tienes que aprender como si fuese el primer día, porque aunque no lo creáis, de un año para otro se nos olvida todo, entonces siempre estamos aprendiendo. Bien, también tuvimos la suerte para poder poner en marcha esta institucionalización, que fue el cambio de planes en la universidad, es decir, se pasó al Plan Bolonia. En los años 90, perdón, en los años ya 2007 o así, ya se pasó al Plan Bolonia. Desde el año 97, que empezamos con el programa de doctorado y que ya veíamos que iba a venir el Plan Bolonia, decidimos que queríamos adaptarnos, y para esa adaptación del Plan Bolonia, que ya sabíamos que iba a haber máster, decidimos poner en marcha un magíster. El magíster era un título propio, pero que sí que nos permitió pues, un poco centrarnos y diseñar lo que iba a ser el máster. Entonces, a partir de esa experiencia que teníamos en el doctorado, las profesoras nos reunimos para ver lo que podía ser ese magíster. Ese magíster, que se llamaba Magíster la Igualdad de Género, Agentes y Políticas, pues fue un diseño bastante novedoso para la Universidad Española porque, insisto, no había nada. También, aparte de, como os decía, esa autoformación que teníamos todas las profesoras que estábamos creando clases en el programa de doctorado, también para ese magíster tuvimos algo muy importante que también lo habíamos pensado, yo creo que desde el principio, que el feminismo no podía ser solamente teoría, sino tenía que haber una práctica. Y para eso el magíster, que era un título propio, nos permitía poder traer invitadas a expertas que estaban en el mundo profesional trabajando, abogadas, personas que ya estaban en puestos de responsabilidad como agentes de igualdad. Entonces, hubo un intercambio que fue muy enriquecedor y que yo creo que es lo que había que retomarlo, el que estas profesionales, pues bueno, hubo una aportación a las estudiantes, tanto por parte de la teoría, que se podía, digamos, las profesoras podíamos dar cuenta, ¿no?, de la parte más académica, más teórica, pero la parte práctica eran estas profesionales. Yo creo que fue bastante enriquecedor para las
alumnas y también para las propias profesoras. Sí que también tenemos otro problema, porque, por ejemplo, había disciplinas que el tema del feminismo no había entrado y entró mucho después. Ciencia política y, por ejemplo, y el propio derecho. Como disciplinas no existía, digamos, no había habido un desarrollo. Fundamentalmente, el desarrollo que había habido académico fue en las humanidades, que se llaman, y en las ciencias sociales. Y aún así, por ejemplo, psicología tampoco. O sea, psicología yo recuerdo con el máster que tuvimos que inventar a una psicóloga, que era psicoanalista feminista, que fue Silvia Tuber, porque la psicología que se hacía en España era una psicología que sí que trabajaba los asuntos de mujeres, pero sin una perspectiva de género. Para ayudarnos en esta institucionalización, es decir, empezamos con ese magíster, también hicimos un título de experto con el Instituto de Investigaciones Feministas, que se dio aquí en la facultad, y también justamente con el magíster pusimos en marcha algo muy específico que era muy interesante, que fue el diploma de estudios en violencia. Yo recuerdo ese estudio en violencia que venían, como os decía, muchas profesoras o especialistas de la abogacía, y de otros campos, y fue muy interesante porque se formó mucha gente, por ejemplo, jueces, creo que vino uno o dos jueces, varones, pero fijaros, estoy hablando de los años 2000, y menos de los que hubiesen debido venir, pero bueno, pero también venía algún policía o bastantes policías, o sea, venía el perfil que venía sobre todo al diploma, que era unos cursos de 3 o 4 meses, o sea, que no era como el magíster o el máster que duraba más. Ahí aparecieron muchos profesionales que estaban en asuntos sociales, policía, jueces, y que veían la necesidad de formarse, ¿no? Yo creo que también fue bastante interesante porque duraron bastante tiempo y como no había tampoco muchas más elementos para poder cursar, pues yo creo que fue una bastante buena escuela para aquellas personas que lo trabajaron. Ya en el año 2007 se pone en marcha el primer máster oficial en lo que hoy es en día el máster en estudios de género. Lo que hoy es el máster en estudios de género, previamente había sido el máster que se daba aquí en la facultad, que era igualdad de género en las ciencias sociales, y luego esto fue en 2007, yo creo que como en 2008, 2009 o quizá como en 2010 o 2012, si no recuerdo mal, ya hablamos con otros títulos que había en psicología o el Instituto de Investigaciones Feministas, y ya conformamos un único. También nos obligaron a que hubiese solamente uno, es decir, porque teníamos 3 másteres, pero la universidad le pareció una exageración. Y entonces dijeron que no, que teníamos que fusionarnos, y como somos muy bien mandadas las mujeres para todo, pues renunciamos a tener, digamos, algunas 3 másteres distintos que tenían, bueno, como veis hoy en día son las especialidades que tienen su sentido, ¿no? Entonces, por ahí se formó. Sí que es cierto que hay que, además de todas estas, que os he contado, de esta formación de las profesoras, de querer tomar la voz, fue muy importante para que esto fuese una realidad, centralizar, no quedar en el margen y que el estudio de mujeres fuese algo que hiciese solamente las mujeres, sino que las mujeres queríamos tener una mayor presencia o tener la presencia que nos correspondía en los estudios oficiales. Pues hubo 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, tuvimos una ayuda muy importante, que fue el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer fue una creación que tuvo que hacer los distintos gobiernos, primero del PSOE y luego del PP, tuvieron que hacer, porque luego intentaron cargárselo, quitarlo, pero era una concesión que tenía que hacer España y Europa. Es decir, si de España no hubiese entrado en Europa, hoy en día no estaríamos aquí. No sé dónde estaríamos, pero no. Es decir, esa concesión que tuvo que hacer España, porque además no era una concesión solamente política, sino una concesión también económica, porque, digamos, todas las directrices
que ponía Europa para que hubiese esa igualdad de género estaba condicionada, es decir, si queréis subvención económica tenéis que cumplir, y entonces, bueno, España ahí no tuvo más remedio, o mejor dicho, los españoles en los partidos políticos no tuvieron más remedio que tener que aceptar que el Instituto de la Mujer continuase. También tuvimos la suerte de que en ese Instituto de la Mujer las funcionarias eran también feministas. ¿Y eso qué significaba? Pues significaba el que facilitaron, el que ayudaron mucho para que fuese una realidad, porque si no el magíster, si no hubiese habido una subvención para el magíster y el diploma, no se hubiese podido poner en marcha. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, fue una ayuda fundamental, un punto de apoyo, pero también simbólico, porque en el momento que nuestros compañeros decían que no podía ser, pues bueno, apelábamos al instituto en toda la legislación y en todas, digamos, las cuestiones que de alguna manera a esta facultad, sobre todo, le interesaba tener esa imagen de ser una facultad progresista y no ser una facultad, digamos, todavía ideológicamente posicionada digamos, en lo que es o lo que era la ideología de derechas. Justamente también quería deciros que, bueno, que en esa institucionalización, en esta facultad, insisto, tuvo que ver también el que la Junta de Facultad, que donde están, digamos, la reunión de todos los profesores de todos los departamentos que son elegidos cada 4 años, tuvimos una ayuda importante porque el decano, que en ese momento fue Patxi Aldekoa, también apostó porque verdaderamente reconocernos, digamos, el que las mujeres teníamos ese derecho a tener digamos, nuestro sitio dentro de lo que eran los estudios oficiales. Y ello fue así también porque, gracias al decano y también porque el medio, se pudo establecer en esta facultad la primera comisión de igualdad en la Universidad Complutense. La comisión de igualdad era una comisión que conseguimos que fuese delegada de Junta de Facultad, para decir, tuviese ese peso específico, y esa comisión de igualdad, que están también las profesoras de esta mesa, lo que intentábamos de alguna manera era, bueno, pues el que los casos que pudiera haber de abuso por parte del profesorado se frenasen. Fue muy importante para que la asistencia de esa comisión de igualdad, el que las profesoras, que fuera el tiempo, en cuanto el programa ya estaba en marcha, el programa de doctorado, teníamos, bueno, pues las alumnas continuamente, a una de nosotras, pues siempre había denuncias sobre abusos de los profesores, abusos sexuales. Nos indignaban bastante y entonces nos juntamos y decimos, bueno, no solamente vamos a reunirnos para hacer estudios, sino también para poner en marcha justamente esa comisión de igualdad, porque era la que tenía que velar por tal. A mí personalmente me fue muy costoso porque me castigaron mis compañeros, que me elegían anualmente y era de las primeras con más votos que salían en la Comisión de Igualdad, me castigaron y ya no me volvieron a elegir para la Junta de Facultad. El decano le vio que era un comportamiento de sus compañeros bastante injusto y me hizo vicedecana de Políticas de Igualdad en la facultad. Entonces tuvieron que aceptarme por otro tanto de años, hasta el 2008, siendo vicedecana de Políticas de Igualdad. Luego también fui de investigación, porque justamente, a pesar de compañeros, quería deciros que las alianzas siempre son importantes para poder existir. Es decir, que las alianzas con los varones no son siempre negativas, sino que pueden ser positivas si verdaderamente vemos que hay digamos, una compensación, como fue en este caso, el lograr ese reconocimiento de los estudios y esa centralidad que queríamos tener en el mundo académico, que hasta entonces no la teníamos. Bueno, como veis, según nos ha contado Fátima, la institucionalización de los estudios de género fue lenta y costosa
en todas las universidades españolas, pero el liderazgo del tema lo llevó bastante la Universidad Complutense de Madrid, también la Universidad Autónoma, pero vamos, en Madrid. Pero de todas maneras, yo querría señalar una cosa al hilo de lo que ha dicho de institucionalización, es que el feminismo estuvo presente en la sociedad española desde 1975, cuando las Naciones Unidas, preocupadas e interesadas por lo que se estaba moviendo en todos los países desarrollados, hacen el Año Internacional de la Mujer, 1975, con una reunión importante y un compromiso importante en México en ese verano. Entonces, desde aquel momento, a pesar de que España, bueno, bien felizmente fue el año mismo que se murió Franco y empezó la transición política a la democracia, pero desde ese momento el feminismo y las mujeres que querían luchar por sus derechos estuvieron muy presentes en la sociedad española y en la Universidad Española. El feminismo era moderno y el franquismo y la dictadura era una antigualla. Y entonces tuvimos el apoyo de los medios de comunicación. Salían las feministas, les hacían entrevistas, decían esos disparates que a nuestros padres o a nuestros abuelos les parecían disparates, pero eso vendía y los libros también vendían. Y entonces en todas las universidades españolas empezó a haber en asignaturas y de una manera, como si dijéramos, sumergida, leíamos libros de feminismo, libros de hombres y de mujeres, análisis. Es decir, cada uno metía lo que podía en su currículum, porque eso sí, había una gran libertad, que hay en la actualidad también, una gran libertad de organizar tus asignaturas. Y hay otra cosa interesante que yo quiero recordar al hilo de lo que ha dicho Fátima, que buena parte de los profesores de esta facultad apoyaron nuestros esfuerzos. Yo, en mi departamento, que era Departamento de Cambio Social, pues algunas asignaturas de género las daba Marcial Romero, Gil Calvo escribía sin parar temas y libros con perspectiva de género y artículos en El País con perspectiva de género. Es decir, hubo muchos profesores que se implicaron o que, sin implicarse, simpatizaron y ayudaron a que esos logros, esa lucha por la institucionalización, siguiera adelante. Hay otro tema que queremos tocar ahora, que es el de cómo va cambiando la teoría feminista. Es decir, cómo va evolucionando al hilo de lo que estaba pasando por el mundo, pero también fundamentalmente en España, y de eso nos podrías hablar tú, Luisa. Bueno, vamos a ver si puedo. Los cambios que se han dado en la teoría feminista pues son los cambios que se han dado en la propia sociedad. En los años que empezábamos con lo que ha explicado Fátima, con el título propio en Magíster en Igualdad, de lo que luego salieron los másteres oficiales, que efectivamente fueron 3 y hubo que reunir en 1. En esos años es cuando yo al menos empecé a impartir feminismo en una asignatura de libre configuración que la daba aquí, en políticas, aunque era una asignatura de mi facultad de filosofía, que se llamaba Teoría y Crítica Feministas. Y empecé en el año 97. En esos años ya habíamos armado un corpus teórico que se basaba fundamentalmente en explicar en teoría feminista lo que habían sido las 3 olas del feminismo que vais a ver en este máster en el que estáis. El feminismo ilustrado del siglo XVIII, que propugna la idea de igualdad y que el acceso a la igualdad se consigue con el acceso a la educación, como defiende Mary Wollstonecraft, de la que seguro que habéis oído ya hablar. Después la segunda ola, que es el sufragismo, la lucha por la conquista del voto femenino en una agenda más amplia de reclamación de derechos educativos, civiles y políticos, y que dura casi 100 años, y la llamada tercera ola, que se vincula con el feminismo de los años 60-70 del siglo XX, y donde hay figuras destacadas, emblemáticas, como Betty Friedan, Kate Millett o Shulamit Firestone. Bueno, esto es lo que teníamos, que no es poco, en pie.
esto es lo que habíamos conseguido poner en pie, porque ahora nos suena, pero estamos hablando de unos años en los que en España eso no estaba ni estudiado ni sistematizado. Y vuelvo a repetir que una gran labor en este sentido y en que pudieran introducirse estas asignaturas de feminismo y de género, hay que yo quiero reconocérselo otra vez a la filósofa Celia Amorós, que en su calidad de catedrática de la Universidad Complutense y luego de catedrática de la UNED, tuvo un papel no poco importante en que se fueran introduciendo este tipo de asignaturas que, por otro lado, hoy existen. Por ejemplo, en mi facultad en Filosofía existen dentro del máster Filosofía y Feminismo, existe en grado Historia de la Teoría Feminista 2 grupos, pero también hay que decir que estas asignaturas de feminismo y de género en mi facultad, y yo creo que en muchas disciplinas, son optativas. Es decir, que han pasado a ser asignaturas optativas y en pocos sitios hay, algunos sí, pero en pocas disciplinas hay asignaturas obligatorias. ¿Pero qué pasó? Pues en una fecha simbólica que ha citado Inés, que es 1975, porque es el primer año declarado Año Internacional por la ONU y es la primera conferencia internacional de la mujer en México, yo diría que esa fecha simbólicamente delimita el momento actual. Porque es un momento a partir del cual el feminismo se diversifica y se fragmenta tanto como las propias variables sociopolíticas con las que interactúa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de esos años hablar de feminismo será hablar de raza o racialización, de diferencias étnicas, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas y emigradas en general, de orientaciones sexuales, y que todo eso compone una red de variables que son variables de opresión, pero que diversifican los intereses de las mujeres según en qué relación se sitúen con cada una de esas variables. Esto, como digo, a partir de los años 75-80, sin embargo, en el tránsito ya de esos años al siglo actual, va a dar lugar, a pesar de ese espectro tan diversificado, a algunos debates, como un debate que he nombrado antes, en el que hay una confrontación no en una o en otra variable, sino en la comprensión total de qué sea el feminismo. Y me he referido antes al famoso debate que se da en los años 80-90 del siglo XX entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Que he dicho que yo lo entiendo como un debate intrafeminista de género. ¿Por qué? Porque ahí lo que se discutía, el feminismo de la diferencia defendía que la dualidad genérica masculino y femenino no es algo construido culturalmente, y el feminismo de la igualdad, sin embargo, mantenía que sí y que era algo a superar en una sociedad de individuos. Este es el primer choque que se va a dar en la teoría feminista contemporánea, como lo dice una filósofa estadounidense que se llama Sheila Ben-Habib, que se refiere a este debate igualdad-diferencia, dice como el primer choque de paradigmas en la teoría feminista contemporánea. Y eso fue un debate que se extendió entre los años 80 y 90, que fue un debate que no se solucionó. Hoy todavía existen posiciones de la diferencia, aunque en menor medida, sino que murió por inanición, digamos. O sea, no tuvo una solución final, como también pasa muchas veces con el feminismo, que abre debates que luego no se cierran. Pero en el tránsito del siglo XX al siglo XXI hubo otros debates también, por ejemplo, el debate de si le interesa al feminismo la posmodernidad. ¿Por qué? Porque la posmodernidad quiere ir más allá de las reivindicaciones modernas e ilustradas y, por tanto, habla, así por decirlo de una manera un poco chusca, de la muerte del sujeto. Se entiende, lo que muere no es el sujeto, porque estamos aquí y somos sujetas, sino que lo que muere es la idea del sujeto fuerte y constituyente del poder y del discurso, que era la idea moderna de sujeto, que se entendía como un sujeto capaz de llevar adelante sus propios proyectos emancipatorios. Y era capaz de llevar adelante sus propios proyectos emancipatorios por eso, porque era pensado como un sujeto fuerte y constituyente del poder y del discurso. La posmodernidad va a girar deconstructivamente y va a entender que el sujeto no es fuerte y constituyente del poder y del discurso, sino que está constituido por el poder y el discurso. Y esta defunción cultural y filosófica del sujeto va a impactar también en el feminismo, porque a partir de ahí se va a abrir el debate del llamado sujeto político del feminismo, que ya se va a abrir en los años 90 con filósofas como Judith Butler o Sheila Ben-Habib,
en el sentido de qué podemos entender por mujeres si las mujeres, a pesar de todas sus diferencias, pueden ser un sujeto unido y un sujeto empoderado de lo que es el proyecto emancipatorio feminista, o si el concepto mujeres está vacío de contenido y hay que pensar en otras alternativas que no sean el sujeto mujeres, sino que sean una coalición de identidades que se crean y se alían en su resistencia al orden que llaman heteropatriarcal, como identidades transgénero, transexuales, bisexuales, etc. Es decir, este debate va a abrir la puerta a lo que hoy conocemos como teoría queer. Pero además de esos cambios en la teoría feminista, yo diría que también es muy importante nombrar cómo en los años 80 feministas negras, lesbianas y chicanas criticaron al feminismo hegemónico porque no se sentían representadas en el feminismo hegemónico, no sentían representadas sus diferencias y denunciaban que era un feminismo que se ocupaba solo de la mujer blanca, heterosexual y de clase media. Y a partir de esas críticas se van a diversificar las corrientes del feminismo. Es decir, tenemos que hablar hoy de muchas corrientes feministas, no de una cosa más o menos homogénea, y por citar algunas y algunos nombres, habría que hablar del feminismo negro, con Audre Lorde y Angela Davis, del feminismo chicano, con María Lugones y Gloria Zaldúa, del ecofeminismo, que se origina sobre todo con Vandana Shiva en la India, pero del que tenemos una representante internacional aquí en España, que es Alicia Puleo, del feminismo postcolonial y descolonial, donde hay nombres como Mohanty, Spivak y Segato, del feminismo lesbiano, representado por Adrienne Rich, por Monique Wittig o más recientemente por Sheila Jeffries, o del feminismo que se autorreclama queer o transfeminismo con las figuras de Judith Butler y después, digamos, su secuela o su epígono en la filosofía de Paul B. Preciado. Yo no voy a explicar estos nombres los vais a encontrar en la asignatura que tenéis de teorías feministas, pero lo que quiero señalar entonces es que lo que caracteriza el cambio del feminismo en la teoría feminista contemporánea es esa gran diversidad. Esa gran diversidad que, por otro lado, me voy a permitir decir que ha llevado a que hoy en día se hable de feminismos en lugar de feminismo, y no es mi caso. Yo sigo creyendo que el feminismo es uno y que, como lo decía la gran teórica Kate Millett, consiste en erradicar el patriarcado, en luchar por abolir el patriarcado, aunque es cierto que no podemos dejar de lado todas estas corrientes y toda esta diversidad que hoy configuran la teoría feminista. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Ahora hay otra cuestión, porque luego vais a poder hablar y preguntar lo que queráis o opinar lo que queráis. Hay otra cuestión que es de mucha actualidad y es la realidad de la dificultad que tienen las mujeres de usar la tecnología. Cuando la tecnología es, en la actualidad, uno de los instrumentos más poderosos de conocimiento, de capacidad de estar en el mundo. Y sobre este tema podrías hablar tú, que es un poco tu tema. Muchas gracias, Inés. Bueno, enlazando con, como comentó Inés, en el 75, el primer año de las mujeres de la ONU, en ese año se comprometieron, se acordó que todos los países iban a elaborar datos desagregados por género, porque estábamos preocupados por la situación de las mujeres, pero no se sabía lo que pasaba. A los 10 años, en la siguiente conferencia, se comprobó que ningún país lo había hecho. Y de ahí se sacó una conclusión muy importante y muy grave, y que yo os la quiero transmitir. Si no tienes datos, las políticas te las inventas. Y eso era lo que estaba pasando. Las políticas se estaban aplicando a partir de prejuicios, de ideas, tal. Entonces, a partir de ahí se reforzó muchísimo el compromiso de desagregar los datos por sexo. Y ahí tengo que decir que le tenemos que agradecer al Instituto de la Mujer en España, que hizo un esfuerzo enorme en ese sentido en dos aspectos. Uno, exigiendo que las estadísticas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística,
se desagregaran, porque los datos se recogían con la variable sexo, pero no se publicaban, entonces no nos servían para nada. Y también, muy importante, el Instituto de la Mujer consiguió que dentro del plan estatal de I+D hubiera una línea específica de investigación sobre temas de desigualdad de género. Entonces, gracias a eso hemos podido ir avanzando, por una parte con la teoría, y con las instituciones que lo han planteado muy bien, tanto Fátima como Luisa, como por otra parte conociendo la realidad. Entonces, enlazando con lo que conté antes, a mí me preocupaba mucho que la visión que había de las mujeres españolas, estábamos todavía, lo que yo leía en la prensa, como si fuéramos mujeres del teatro de García Lorca, ¿no? O sea, mujeres vestidas de negro, con el pelo tirante, con unos problemas tremendos, y yo miraba a mi alrededor y lo que veía era mujeres divorciadas, mujeres que volvían a estudiar para mejorar el nivel de vida de ellas y de sus hijos, una realidad completamente diferente. Entonces, aprovechando que saqué la cátedra en economía, porque en economía el tema de género, o sea, en sociología era relativamente favorable, pero tú en economía planteabas un tema de género, te decían, pero ¿eso qué es? Eso no le importa a nadie. Bueno, yo cuando saqué la cátedra, que fue en el año 92, decidí dedicarme al tema que a mí, en el que yo me sentía fuerte, que era el de tecnología, empleo y trabajo, y hacerlo con perspectiva de género. Y a partir de ahí inicié una línea de investigación que ha sido muy fructífera porque ha dado lugar a programas en otros sitios, pero que desde mi punto de vista responde a algunas cuestiones fundamentales. En parte ya estaba tratada por el feminismo, que era la relación de las mujeres y la ciencia, ¿no? Que pocas mujeres científicas, poca visión, pero en concreto yo empecé a estudiar muy pronto las tecnologías de la información, es decir, yo empecé a estudiarlas antes de que tuviéramos ordenadores personales y antes de que eso fue en el 85 y antes de que tuviéramos internet. Entonces yo ahí me daba cuenta, tampoco había datos y también tuvimos que hacer la batalla con el Instituto de la Mujer para que cuando empezó a haber datos de este tipo se desagregaran por sexo. Entonces ahí vi dos problemas muy importantes. Uno, las mujeres no accedían a las tecnologías, no sabían utilizarlas en la misma medida que los hombres. Y eso tenía repercusiones en su vida diaria, en sus posibilidades de empleo, etcétera, etcétera. Entonces ahí analizamos la primera brecha digital, que era esa, la segunda brecha digital, que era la de habilidades, la de que sabíamos hacer menos cosas. ¿Y para qué sirvió eso? Pues sirvió eso para que convenciéramos al Partido Socialista en una campaña electoral y después al Gobierno cuando ganaron las elecciones para que pusieran en marcha un proyecto, el proyecto Avanza, que sirvió para crear muchísimos centros en España, en pueblos y tanto, para que las mujeres aprendieran a utilizar las tecnologías. Y además ahí establecimos como condición que una de las herramientas tenía que ser modernizar las organizaciones feministas, es decir, que se pagara dinero a grupos feministas, tanto a nivel estatal como en provincias, en comarcas, etcétera, para que abordaran esto. Y luego, por otra parte, estaba el problema, que es al que más me dedico ahora, además de otras cosas, que era el problema de que, claro, el mundo digital es el cielo, ¿no? Es donde todos queremos estar, es donde se gana más y es sobre todo, que eso es lo importante, desde donde se está diseñando el futuro de la humanidad. Por desgracia ahora tenemos a Elon Musk, a Jeff Bezos y a todos estos que son, en fin, podría hablar horas de ellos porque es un tema que me interesa mucho el de esa cultura, pero bueno, la realidad cuál es, que las mujeres no estamos ahí. En profesionales hay un 17%, en los estudios estancado en el 16%, algunas en informática el 16%, telecomunicaciones algo más. Entonces ahí hay otra vez los estereotipos de género. Dicen, no pasa nada, si es que a las chicas no les gustan las tecnologías. Y no es que a vosotros a que os gustan las tecnologías, como a mí, ¿no? Bueno, a unas más y a otras menos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, lo que ocurre es que hay una cultura y unas estructuras de poder que hacen que cuando entras en esos sectores, en esas empresas, en esas escuelas técnicas, sientas
te sientas como que eres una intrusa, ¿no? Que no quieren saber nada de ti, que no quieren que estés allí. Entonces, esto, fijaos, yo llevo estudiando este tema más de 25 años. ¿Sí? Me sigo leyendo los libros y los informes que hacen nuevos y dicen lo mismo que decíamos hace 25 años. Y las políticas dicen, no, vamos a hacer políticas, como se dice, de role model, ¿no? Entonces vamos a sacar a unas cuantas mujeres que han llegado, ¿no? Y eso hará que todas las demás se animen. Claro, eso finalmente no sirve de mucho si no has cambiado las estructuras y las culturas. Bueno, yo voy a terminar, bueno, y hay otra parte importante que es, las mujeres no estamos en el cielo digital, pero los hombres no están en la tierra del cuidado, que es el otro aspecto. Y esos elementos además están relacionados, porque si las mujeres no estamos más en el cielo digital es porque los hombres no están en la tierra del cuidado. Y eso, fijaos, lo ha estudiado muy bien la Premio Nobel de Economía del año pasado, a Claudia Goldin, que tiene un libro muy importante que se llama Trabajo y Familia, ¿sí? En el que habla del problema de la escasez de tiempo, ¿no? Del problema de la escasez de tiempo y cómo las familias, las parejas tienen que ponerse de acuerdo y al final, si el hombre va a ganar más trabajando en un puesto que tiene más jornada, pues sale, ahí va. Entonces, bueno, ella habla del trabajo codicioso, que es esto, ¿no? El trabajo codicioso, que es que las empresas le dan más, quieren sobre todo trabajadores que estén muchas horas, y eso es típico del sector. Bueno, entonces con esto no voy a seguir más porque ya creo que he hablado suficiente, pero sobre todo quiero transmitiros, por una parte, la importancia de los datos, la importancia porque las políticas se tienen que fundamentar en datos, en argumentos también, nada de en argumentos y en pensamiento feminista, por supuesto, pero que, como decía el plan, en el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sin datos no hay visibilidad. Sin visibilidad no hay prioridad. Si queremos que un tema, que un problema entre en las agendas políticas, tenemos que aportar datos, no solamente datos, ¿eh? Tenemos que aportar datos cuantitativos, datos cualitativos y tenemos que aportar argumentos. Pero si no hay datos, te cuesta muchísimo más que te... Entonces, bueno, pues, y acordaos también de esa relación entre el cielo digital y la tierra del cuidado, que lo hemos visto muy bien en la pandemia, que nos sacó adelante la ciencia, ¿no? Las vacunas, todo, la inteligencia artificial fue muy importante, pero se quedó ahí una brecha, las mujeres, las académicas, publicando menos artículos que los hombres. Bueno, ese es un tema muy importante hoy día. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está diseñando el futuro de la humanidad. Y los magnates que llevan esto son no machistas, son como de la... no sé, del Antiguo Testamento, ¿te acuerdas, Inés? Sí, sí, es ese tipo de no, y os vamos a proteger aunque no queráis, como dice Trump. Bueno, todo ese tipo de discurso que lo tenemos que tener muy presente cuando estamos hablando de desigualdad, de discriminación de género, de feminismo, etcétera, etcétera. Nada más. Muy bien, gracias, Cecilia. Ahora podíamos empezar a hablar de retos actuales de la agenda del feminismo, pero antes de empezar a hablar nosotras, entre nosotras, abrir un poquito de diálogo, si queréis señalar algún tema, si queréis preguntar lo que sea, sobre la situación actual, sobre, o sobre algo de lo que se ha hablado, pero fundamentalmente podríamos empezar a pensar en cuáles son los retos, cuál es la agenda del feminismo en el día de hoy. Pero vamos, si hay alguno o alguna que queréis preguntar.
Muchísimas gracias por todas sus explicaciones. Siento que todas estamos aprendiendo mucho. Quisiera solo ver si pueden ahondar un poco más en lo que comentaba, perdón, soy muy mala con los nombres, Luisa, sobre el tema de defender que solo hay un feminismo, o sea, hablar de feminismo y no de feminismos, como cuál sería la lucha que articula toda esa diversidad de los movimientos feministas, un poco porque pues yo por mi experiencia y por donde vengo, que vengo de otro país y de un contexto donde lo de colonial es súper importante, a mí me hace mucho sentido hablar de feminismos y no de un solo feminismo, también porque pues siento que a todas nosotras nos ha tocado estar en la universidad, en el movimiento feminista y justo ver esa diversidad y más bien un poco como lo que me llama la atención es que siento que luego hasta cada vez menos convergemos en puntos en común, ¿no? Entonces, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que está claro que hay que admitir, como he intentado reflejar, la diversidad de corrientes que se dan dentro del feminismo, ¿no? Por la diversidad precisamente de variables sociopolíticas que atraviesan a las mujeres. Entonces, hoy en día las mujeres tienen muchísimas diferencias entre ellas, pero yo creo que eso no debe llevar a pensar que estamos hablando de un interés común distinto, a pesar de nuestras diferencias y que, por supuesto, cada situación en la que se encuentran las mujeres hace que varíe su, digamos, su vivencia del sexismo y de la discriminación. Pero en el fondo yo creo que las mujeres tenemos un objetivo común, que es, como he dicho, que decía Kate Millett, abolir el patriarcado. Eso es lo que creo que es feminismo, el querer abolir el patriarcado. Por eso yo creo que, igual que no se habla de marxismos, tampoco hay feminismos. Lo que hay es un común interés de abolir el patriarcado con corrientes diversas que tienen que ajustarse precisamente a las diferencias, que eso quizá el feminismo hasta los años 80 no lo hizo, a las diferencias de sexo, de clase, de orientación sexual, por supuesto, teniendo en cuenta esas variables. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que en el debate que he nombrado del sujeto político, si puede haber un sujeto político unido, que sea mujeres a pesar de sus diferencias entre ellas, yo diría que sí. Porque ¿qué es un sujeto político? Un sujeto político es el que se define porque tiene objetivos políticos comunes. Y yo creo que las mujeres, con todas nuestras diferencias y todas las corrientes distintas, tenemos objetivos políticos comunes. Y tenemos objetivos políticos comunes porque padecemos dominaciones comunes por el hecho de ser mujeres, como por ejemplo es la violencia, ¿no? De manera que yo, en esas pluralidades, creo que se pierde el trasfondo eficaz de lo que es un movimiento y un proyecto emancipatorio que nos tiene que aliar a las mujeres en común dentro de ese paraguas del feminismo que, por supuesto, está diversificado, como he admitido y he dicho, y por supuesto que sí, en muchísimas corrientes que son importantísimas, como es, por ejemplo, el feminismo postcolonial y descolonial, que probablemente es de lo más importante que ha pasado en la teoría feminista en los últimos tiempos. No sé si te he contestado. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra? Sí. ¿Le puedes dar el micrófono? Ay, perdona. Sí, y que tú sabes ponerlo, ¿no? Hola. Ahí está. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir su experiencia a todas. De cara un poco a la pregunta que plantearon hacia los retos, me gustaría, si podrían ahondar, creo que lo nombró Fátima, en esto de la construcción de partidos políticos feministas. En mi caso, yo vengo de Argentina y la situación política igual está lejos de lo deseable, pero sí se ha charlado por ahí en los entornos, los debates, esto de, bueno, partidos políticos feministas, yo veo que puede ser una alternativa. ¿Cómo ha sido la experiencia aquí?
Hay una cosa que yo quería añadir sobre este tema. Cuando empieza el feminismo, al menos en España, pero yo creo que a nivel internacional, el tema del poder y de la participación política no cuenta. Es decir, votar, por supuesto, ya no se discutía. Nosotros teníamos una dictadura, pero el día que hubo una democracia nadie discutió si las mujeres votaban o no. Pero el tema del poder no era un tema, porque había unas raíces, yo creo que anarquistas, en el movimiento del movimiento feminista, de despreciar un poco el poder, de pensar que el poder era una cosa utilizada por los hombres para dominar a las mujeres, y entonces solo más tarde, en los años 80, se empieza a hablar de crear partidos o de estar en partidos o de participar en las democracias, y entonces es cuando aparece por primera vez el primer partido feminista español que creó Lidia Falcón, con una publicación en la que yo estuve involucrada, aunque yo no era partidaria de un partido de mujeres, pero Vindicación Feminista fue una publicación muy radical, feminista, que en un primer momento pues tuvo una iniciativa muy interesante. Pero tú podías completar eso. Sí, y además agradezco la pregunta porque creo que es importante la reflexión en torno a ella. Bien, en España, como sabéis, los años, yo creo que a partir de lo que se ha llamado la cuarta ola, bueno, pues la sociedad con los temas de los abusos sexuales, el caso de la manada, etcétera, tomó conciencia, digamos, de la necesidad del feminismo, bueno, aparte de las asesinadas que aparecían continuamente, y de ahí la ley de violencia contra las mujeres para prevenir todas estas cuestiones. Pero bien, yo creo que la década del 2010, 2000, un poquito más tarde, empiezan todos los partidos empiezan bueno, pues a querer llevar la bandera del feminismo, pero simplemente la bandera. Quiero decir que ahí se vio claramente. Sí que es cierto que el Partido Socialista fue muy hábil y supo en su momento acercarse al movimiento feminista de mujeres, y de alguna manera a cambio el feminismo ganó pues eso, la ley de igualdad o la ley de violencia contra las mujeres. Es decir, que ahí hubo pero bueno, ahí se quedó, y entonces a partir de eso, de los años 2000, sobre todo con Podemos, todos los partidos se crean prácticamente feministas. Están dentro, salvo Vox hoy en día, cualquier partido, ningún partido reniega de la etiqueta feminismo, cosa que hasta esa época, bueno, era impensable. ¿Qué sucedió? Bueno, que cuando empieza a gobernar el Partido Socialista junto con Podemos, que iban abanderados del feminismo, empezamos a ver las feministas que hasta entonces, pues bueno, no teníamos ninguna militancia definida en ningún partido. Empezamos a ver que los partidos, sobre todo Partido Socialista y Podemos, fallaban en cuanto a lo que es la agenda feminista. Es decir, los problemas de las mujeres sí que los reconocían, pero pasaban a estar en, pues bueno, en segunda fila, o no estaban, la agenda feminista no estaba en la agenda política diaria. Entonces, eso, y unido a otro tipo de leyes, como podía ser la ley de identidad de género, empezamos a ver la necesidad de que había que, de alguna manera, el feminismo tenía que reunirse bajo un partido. Había un partido desde los años 70, que es el partido de Lidia Falcón, pero era el partido de Lidia Falcón. Entonces, claro, era un partido muy personalista y, claro, pues bueno, la mayoría de personas o de feministas que nos reunimos en torno a crear un nuevo partido habían pasado por el partido de Lidia Falcón y se habían ido automáticamente. Por eso, porque era un partido poco democrático y un partido en el cual, pues bueno, digamos, no había un crecimiento. Y la reunión de estas feministas que decidimos conformar un partido por esa necesidad de que estuviese en nuestros propios estatutos y de manera central la agenda feminista lo prioritario. Es un partido en lo que la agenda feminista es lo prioritario. No es un partido normal y que también tiene, digamos, el área de feminismo.
o el área de igualdad, sino justamente al contrario. La centralidad era digamos, la agenda feminista. Y yo creo que ha sido muy costoso porque los grupos humanos somos muy complicados, aunque seamos solo de mujeres. Quiero decir, ahí no hay diferencias porque el ser humano es el ser humano y luego tiene, digamos, la cuestión de género, pero hay ciertos elementos y fue complicado. Ha sido muy complicado. Logramos tener, digamos, poner en marcha el partido, tiene unos estatutos, tiene una estructura y nos presentamos a las elecciones europeas y digamos, conseguimos 30.000 votos. Conseguimos 30.000 votos a pesar de los medios de comunicación. La estrategia del patriarcado, que yo lo he dicho al principio, es la más eficaz, es el ninguneo. El feminismo no existe. Entonces, esos 30.000 votos fueron a pesar de que los medios de comunicación nos silenciaron. Éramos el único partido feminista que se presentaba en Europa. Porque en Alemania hay un partido feminista, pero no consiguió los avales para poder presentarse. Conseguimos los avales. El único partido feminista de Europa que se presenta, el español, no salió ni una sola noticia. O sea, la estrategia funciona. O sea, el ninguneo es la mejor estrategia que tiene el poder, y lo sabe. Y entonces, bueno, pues los medios de comunicación, hay un lobby, el lobby trans o el lobby gay o LGTB es tremendo en los medios de comunicación, para nada quieren el feminismo, porque claro, ponemos en cuestión vientres de alquiler. Que sabéis que es la moda de todo moderna, que hay, quiero decir que el feminismo sigue siendo muy costoso, no solamente para la clase política, sino muy costoso para, digamos, determinados lobbies, ¿no? Y seguimos ahí, teniendo esa idea de que tiene que estar el feminismo de alguna manera en la centralidad, por eso decía, también tiene que estar centralmente en lo que es el sistema de partidos políticos en España. Tiene que haber un partido feminista igual que está el de Teruel Existe. Teruel Existe es interesante porque luego negocian, quiero decir que sabemos que el partido nuestro sería fundamental justamente para poder centrar, para poder decir cuáles son cuál es la agenda feminista, los problemas fundamentales de las mujeres para que estén centradas. El problema fundamental, y yo ya enlazo con lo de los retos que tiene el feminismo y dentro de la agenda feminista, es la violencia. Por ahí nos dominan. Y la violencia contra las mujeres es el primer problema que tiene este país. No solamente por las asesinadas y las muertas a manos de su pareja y sus parejas, sino también por los temas de los abusos que hay con el tema de la sexualidad, lo que es violencia también, que son los vientres de alquiler, es comprar y vender a los hijos. Y también otro problema, que también es cierta violencia, es el tema de la salud de las mujeres. Tampoco existe la salud de las mujeres. Es decir, que los temas de la agenda feminista, yo resumiría todo el tema de la violencia. Ahora dicen que va a haber el Pacto de Estado, que sabéis que es una medida que hay una serie o el Estado o el Gobierno da unos fondos para estos temas, en definitiva, pero los fondos de Estado del Pacto de Estado anterior, los fondos de Estado se han desviado. En muchos ayuntamientos y muchas autonomías pues se dedican a fiestas de disfraces. Me imagino que os podéis imaginar cómo se derivan a distintas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, la voluntad política se demuestra en que la ley de violencia contra las mujeres, el tema de la prevención, no se ha cumplido ni se cumple. O sea, el tema fundamental del feminismo, yo creo que es necesario mucha prevención, pero eso son medidas políticas que ningún gobierno quiere tocar. Porque claro, una medida política y de prevención, es decir, ¿qué pasa con los mensajes, con los discursos audiovisuales? Hay una violencia tremenda. Si es un discurso muy violento, es decir, hay detrás de todas estas políticas, es decir, se va a firmar el Pacto de Estado, que está bien porque viene bien para, digamos, financiar muchas cuestiones que tienen que ver con digamos, ¿cómo se dice?, las políticas asistenciales para favorecer a las mujeres que han sido maltratadas.
pero lo central o una cosa fundamental, que es toda la prevención, que tiene que ver con políticas no solamente económicas, sino con políticas de cambios culturales, eso es lo que se resisten todos los gobiernos de momento. Por eso creemos que es fundamental un partido feminista que diga, no, el problema fundamental que queremos tratar es este o este otro. De ahí la... Muy bien, gracias, Fátima. Yo creo que ahora nos vamos a centrar en el tema de cuál es la agenda de hoy. Desde luego, si pensamos en la sociedad española, ha habido un avance extraordinario. O sea, ahora todos los ataques contra las mujeres son ilegítimos. Otra cosa es que siga habiendo ataques, que siga habiendo desigualdades. Yo diría que los 3 temas pendientes, porque a nivel legal, a nivel de posibilidad de movimientos en la sociedad, pues las mujeres han recobrado sus derechos, tienen los derechos ciudadanos. Pero hay 3 temas fundamentales que son pendientes. Uno es el que, y es muy grave, el de la violencia. Sigue habiendo violencia en la sociedad española y en todas las sociedades conocidas. Eso es un tema pendiente muy importante. Otro tema pendiente que yo señalaría es el de el gap del trabajo y los ingresos. Las mujeres no ganan lo mismo por trabajar al mismo nivel y las mismas horas. Ese también es un gap que existe, muy disminuido en los países desarrollados del norte de Europa, pero es un gap que existe por todas partes. Y otro tema es un poco relacionado con lo que ha señalado Cecilia, la entrada de los hombres en la vida cotidiana, el reparto de las tareas del trabajo no remunerado que todos necesitamos, el cuidado de los niños, el cuidado de los mayores, el cuidado de los enfermos, la asistencia a las necesidades básicas de alimentación y limpieza, es decir, el reparto de los tiempos en la sociedad actual, que es muy desigual. Pero yo lo dejaría ahí. Para mí esos son los 3 temas pendientes de la agenda actual del feminismo. Me gustaría oír. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Fátima que la violencia contra las mujeres y especialmente la creciente violencia sexual se está imponiendo como uno de los problemas y de la agenda feminista más urgentes. Y también, como ha señalado Inés, el reparto del cuidado. Pero yo diría que la agenda feminista tiene los temas que ya teníamos y otros que están o que son sobrevenidos. Es decir, tenemos los problemas de antes más los sobrevenidos. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, yo creo que en la agenda feminista entraría, por supuesto, el problema de la prostitución. Es decir, ¿qué hacemos con la prostitución? Porque se nos dice que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es la causa de que haya prostitución. Pero el feminismo lo entiende al contrario. Entiende que la prostitución es la causa de que haya trata de mujeres con fines de explotación sexual para engrosar su mercado prostitucional. De manera que un problema importante sería la prostitución y cómo nos encaminamos para poder erradicar por fin esta práctica que sigue siendo contra las mujeres y una práctica, podríamos decir, que esclavista, sin más, y que sigue siendo uno de los grandes negocios de nuestro mundo junto con las armas y el narcotráfico. Otro tema, aparte de la prostitución, es en la agenda feminista el de la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía que llamamos mainstreaming viene a normalizar la violencia sexual contra las mujeres. Y sabemos que hoy en día la consumen los adolescentes e incluso se habla de que ya los niños de 8 años están consumiendo pornografía, de manera que es un problema muy importante porque están de alguna manera recibiendo, o digamos la pornografía va a ser su escuela de educación sexual, lo cual luego pues, se va a traducir, obviamente, en relaciones de violencia sexual. Más temas, aparte del de la violencia que ya se ha señalado aquí, el más reciente o que ha aumentado, que es el de los vientres de alquiler, lo que se llama la maternidad subrogada, es decir, el hecho de que se pueda utilizar a las mujeres, y sobre todo a las mujeres más pobres, como por ejemplo las de la India, para cumplir el deseo de ser padres cuando biológicamente no se puede. Pero claro, no todo se puede contratar.
Como decía Kant, como lo sabe muy bien Laura aquí presente, la persona es un fin en sí mismo y nunca un medio. Entonces, lo que no se puede es convertir a las mujeres más pobres en un medio para cubrir los deseos de otros. Además, yo creo que hay otro tema en la agenda feminista que antes estaba muy destacado, pero que luego se ha ido como dejando y yo creo que habría que recuperar, que es el de la feminización de la pobreza. Es decir, el de analizar, como lo dice Saskia Sassen, por qué las mujeres son las más pobres de entre los pobres. Porque tienen condiciones materiales de vida, tienen una calidad de vida, no es solo por falta de recursos y de riquezas, que también, sino porque tienen unas condiciones materiales de vida que las exponen a una mayor vulnerabilidad. Las exponen en una gran parte del planeta, a lo mejor aquí no lo percibimos tanto, pero en esos patriarcados que se imponen a la fuerza, que son patriarcados de coerción, como los ha llamado Alicia Pugliese, en esos patriarcados de coerción pues se impone que las mujeres están expuestas a la violencia e incluso a la muerte. De manera que también la feminización de la pobreza yo creo que es un tema de la agenda feminista. Y otros temas sobrevenidos, ya lo he nombrado antes, es el debate del sujeto político, recuperar y reivindicar el sujeto político mujeres como sujeto político del feminismo, a pesar, como señalábamos antes, de todas sus diferencias, ¿no? De manera que me dejo seguramente cosas fuera, pero yo señalaría esto: la prostitución y la trata, la pornografía, la violencia y la violencia sexual, los vientres de alquiler, la feminización de la pobreza y la reivindicación del sujeto político mujeres como temas que hoy tendrían que estar en la agenda feminista, pero digo, no son los únicos. Seguro que si ahondáramos encontraríamos muchos más. Sí, yo bueno, me sumo a lo que ha planteado Luisa, creo que, y a lo que has planteado tú también antes, Inés, y lo que voy a hacer va a ser añadir algunos matices. Yo creo que la agenda, tenemos que recuperar una agenda feminista, porque no podemos confundir la igualdad de género con la diversidad de género. La diversidad de género nos la han impuesto desde los Estados Unidos, desde el mundo más conservador, ¿no? Dicen, no hay problema. Ponemos en el Consejo de Administración una mujer, un gay, una negra, una persona trans, y ese discurso ha calado muchísimo. Y es un discurso, además, que renuncia completamente a hacer avanzar los derechos de las mujeres. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, pero muy claro, porque es una auténtica trampa. Y ahí hemos caído con frecuencia. Menos mal que luego nos damos cuenta y salimos de ello. Creo también, estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de la feminización de la pobreza, y creo que ahí tenemos que ser conscientes del retroceso enorme que está habiendo a nivel mundial. En Irak quieren poner el matrimonio a los 9 años, ¿no?, de las niñas, a los 9 años. En Afganistán no las dejan hablar, en Irán, pues fijaos todos los problemas que hay. Entonces, tenemos que tener una agenda también internacional, que es muy difícil, pero el feminismo tiene que tener una agenda internacional y ponernos de acuerdo. Y no va a ser fácil, porque fijaos que en Estados Unidos, que fue el país donde más consiguieron las mujeres, donde primero consiguieron el derecho al aborto, el derecho a la píldora anticonceptiva, y los demás países fuimos detrás, pues ahí está habiendo un retroceso brutal. Y nos preguntamos por qué ha ganado las elecciones Trump y a quién han votado las mujeres norteamericanas, y nos olvidamos de que en la sociedad norteamericana hay movimientos de mujeres muy conservadoras, como el que lidera Phyllis, que no me acuerdo cómo se llama el apellido ahora, que, bueno, hay una serie de televisión que se llama Mrs. América, muy recomendable. Pero es una señora antigua, eso no... Sí, no, pero tienen muchísima... Es una señora antigua, pero quiero decir, ahora mismo en Estados Unidos todavía perviven cosas prácticas, como que el voto, y eso lo he visto yo con una amiga mía, el voto te lo mete tu padre en el sobre, o te lo mete tu marido en el sobre. Entonces, tenemos que hacer como de repente pararnos y decir, vamos a ver,
hemos avanzado mucho en términos digamos, de derechos, pero en la realidad estamos retrocediendo, y estamos retrocediendo muchísimo. Entonces, precisamente por eso yo estoy de acuerdo con Luisa en que necesitamos una agenda feminista del común de las mujeres, porque los retos son enormes. Y estando totalmente de acuerdo, además es un tema que yo lo he trabajado y me gustó mucho trabajarlo, el feminismo poscolonial, que es absolutamente necesario para entender cómo afecta a las mujeres la globalización, en fin, es importantísimo. Pero tenemos que tener una agenda común, porque mientras vayamos con una agenda de no, es que yo tengo esto o yo tengo lo otro, pues nos las van dando tremendas y avanzamos mucho formalmente, pero a la verdad seguimos perdiendo derechos. Entonces, bueno, insisto, lo que dije antes, parte de esa agenda tiene que ser combinarlo del cielo digital, más mujeres en el cielo digital y más hombres en la tierra del cuidado, porque eso es algo que nos traba a nosotras y a las generaciones nuevas. Vuestras posibilidades de desarrollaros en el futuro están muy, muy, muy relacionadas con esto. Nada más. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta, alguna opinión? ¿No? Pues yo creo que entonces podemos dejarlo por ahora. Muchísimas gracias por haber asistido y muchísimas gracias a las ponentes por vuestras intervenciones. Lo cerramos. Gracias, Susana. Sí, solamente nada, quería dar por clausurada la jornada de hoy. No sin agradecer vuestra presencia, por supuesto la de las ponentes, que yo creo que nos han ayudado a entender mejor, estableciendo puentes, ¿no?, con el pasado, a entender mejor la agenda feminista que tenemos por delante, los retos que tenemos por delante, y espero que no se quede solamente en esta mesa. Yo me comprometo a hacer todo lo posible para que vuestros testimonios y vuestras experiencias se escuchen en más lugares, porque creo que es un aprendizaje para todos. Muchas gracias. Gracias. Hay una cosa, a todos aquellos que se han tenido que ir, les podéis decir que se ha grabado todo y entonces estará en el YouTube de la facultad, que además en el YouTube de la facultad podéis ver muchísimas actos, actividades, encuentros, homenajes a profesores que se han hecho en estos últimos años.